Fuerte aplauso a Dios, hermanos, hermanas. Qué día tan hermoso estar aquí en la iglesia con ustedes. Qué bonito es ver a estas familias dedicar a sus hijos al Señor. Y me gustó mucho lo que compartió el pastor Esteban, que esas dedicaciones no nomás son dedicaciones a Dios, sino un compromiso que hacen con esta familia. Que ellos quieren crecer sus hijos aquí en este lugar y ustedes ahora son parte de su familia. Y Dios va a cuidar de ellos, pero Dios va a cuidar de ellos por medio de ustedes. Amén. Entonces, felicidades a esas familias. Es un honor estar aquí en este día. Si no he tenido la oportunidad de conocerlos, mi nombre es Antonio, me dicen Tony y vengo aquí con mi esposa Samantha y unos amigos de San Diego y estamos deleitados de estar aquí. Siempre que venimos, Dios hace algo especial. Y le doy gracias al equipo de alabanza, un fuerte aplauso a ellos por llevarnos a la presencia de Dios. Es tan bonito adorar a Dios con ustedes esta mañana y el enfoque de Dios de hoy es Dios. Siempre que venimos a la iglesia, no nomás venimos a cantar canciones o oír a un hombre hablar. Lo que me gusta de la iglesia y la expectativa que siempre yo voy cuando predico o no predico es Dios, háblame a mí. Háblame a mí en este día, yo quiero salir diferente, yo quiero aprender algo más. El tiempo sigue pasando, Dios, pero yo quiero cambiar con el tiempo. Y el cambiar siempre viene cuando Dios le habla a uno. Entonces para eso hay que orar y hay que pedirle a Dios esta mañana que Él es el que hable en esta mañana. Hay que cerrar nuestros ojos y inclinar nuestros rostros. Dios, te damos gracias por este momento, en este lugar. Te pedimos ahorita que quites cada distracción en nuestra mente, quizás qué vamos a hacer después del servicio o el fin de semana, o quizás cosas difíciles que hemos estado pasando esta semana también. Y te pedimos ahorita, Espíritu Santo, que nos ayudes a enfocarnos, que abras nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos y nuestros ojos a ver lo que Dios nos quiere mostrar esta mañana. Te damos gracias, Dios, por este santuario en el que tú te estás moviendo ahorita y te pedimos, Dios, que te sigas moviendo. Espíritu Santo, nos entregamos en tus manos ahorita y por medio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar y la manera en la que nos vemos los unos a los otros. Te damos gracias, Dios, porque no nos das lo que nos merecemos, nos das tu gracia esta mañana. Entonces te pedimos, Jesús, que estés aquí con nosotros por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Hoy quiero hablar de un tema que es un tema importante que siento que cada cristiano tiene que tener un entendimiento apropiado sobre este tema, y es el tema de la autoridad. La realidad es que todos los días nosotros vemos la autoridad, experimentamos la autoridad, pero ¿cuántos saben que la autoridad humana es muy diferente a la autoridad de Dios? La autoridad de Dios es algo que podemos ver en la vida de Jesús, que se refleja y que nosotros podemos experimentar para nosotros mismos. Lo que me gusta de la vida de Jesús es que Jesús sí vino y murió por nuestros pecados y resucitó, pero no nomás eso. No nomás murió, Jesús también vivió y nos enseñó por medio de su vida cómo Él quiere que nosotros vivamos. Sabemos que todos nosotros en este cuarto, en esta iglesia, un día vamos a fallecer cuando nos llame Dios ante su presencia, pero es importante no nomás esperar ese día, sino ser activos en la vida que nos está dando ahorita. Jesús a nosotros nos muestra cómo Él se relacionó con Dios en este mundo y eso es lo que Él quiere para nosotros. Pero nuestro vivir aquí como humanos, una de las cosas que nosotros vamos a experimentar como personas, como Jesús la experimentó, es el tema y la tensión de la autoridad. La palabra autoridad significa una persona o personas con la facultad o derecho a mandar o a gobernar. Quizás has viajado a otro país aparte de Estados Unidos, quizás vienes de otro país. Mis padres emigraron aquí a Estados Unidos de México y viven aquí en Estados Unidos y
Ellos siempre me platican de qué diferente es Estados Unidos a México. Quizás hay personas aquí también de ese país. Levanten la mano si han visitado a otro país o vienen de otro país que no es Estados Unidos. Quizás Europa o quién sabe dónde, o México, Centroamérica, ok, a muchos. Todos entendemos esto, que cuando viajas a otro país, tú experimentas algo diferente. La comida es diferente, los olores son diferentes, las casas son diferentes, la manera de vivir es diferente, la cultura. Tú lo digas, a cualquier país que tú vayas vas a encontrar algo diferente. ¿Por qué? Porque esa dinámica en nuestra vida, que cuando viajamos, nos subimos a un avión o cruzamos a otro país, vemos algo diferente, sentimos algo diferente, vivimos algo diferente. Si estás ahí una semana, casi regresas un poco diferente y te tienes que ajustar otra vez a la manera de vivir aquí. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque un país y los sistemas dentro de ese país son reflexiones de la autoridad de ese país. Hay unos países a los que vamos donde hay poquita más libertad. Hay unos países donde vamos donde hay más influencia, donde hay más recursos. Hay unos países a los que vamos donde la comida es más picosa. Amén. Hay unos países donde la música es diferente. ¿Por qué? Porque esos países son la reflexión de la autoridad que está en cargo. Si tú quieres entender a un país, tú nomás tienes que estudiar quién está al mando. Sus opiniones, sus filosofías sobre la religión, la educación, orientación sexual. Todos los temas de la vida dentro de un país son reflexiones de la autoridad. Recientemente se celebró, o para unos, el Mundial Qatar 2022. Si eres mexicano no lo quieres recordar. Pero si eres argentino, ¿hay un argentino aquí en casa hoy? ¿No vino? Hay uno. Ok, no vino. Dios sabe por qué. El Mundial se celebró recientemente y sí, Messi ganó. Y sí, México no. Y sí, hubo una celebración grande donde se reunieron diferentes países y vimos en las noticias los comentarios y las historias diferentes que estaban pasando dentro de su mundial, pero salió una historia que se me hizo muy interesante. Y si seguiste el mundial, tú viste esta historia quizás en los noticieros, y es la historia de los aficionados de Japón. Algo que sucedió no dentro del campo, pero algo que sucedió después del partido de Japón contra Alemania, donde Japón derrotó a Alemania. Algo que los aficionados de Japón hicieron, que los noticieros se empezaron a preguntar, ¿por qué hacen eso esos aficionados? Y eso es a lo que me refiero. Los japoneses después del partido sacaron bolsas azules. Y si ves de un video, ves como un océano de bolsas azules después del partido, al levantarse de sus asientos, y ellos empezaron a recoger basura. Después del partido, gente normalmente, y no levanten mano, en veces también cuando vamos a cines, ordenamos palomitas, nachos con jalapeño y tapatío y soda grande, las sodas así de grandes que no caben, ni las terminamos. Y después de las movies, después de la película, cuando termina, no levanten mano, ¿quién deja todo atrás? Hasta los meten los nachos abajo de la silla para que no los mire. Y pues decimos, a cabo alguien más lo va a limpiar, a cabo les pagan a gente para que limpien y en veces por conveniencia nos salimos, y entiendo eso. Pero los japoneses no. Ellos tienen una filosofía que una noticiera investigó un poquito más y les preguntó ¿por qué traen bolsas de basura y por qué recogen su basura después del partido? Y ella lo que descubrió es que la gente la autoridad japonés en su país desde niños, no sus padres, sino el gobierno, por medio de las escuelas, sus sistemas, le recalcan a los japoneses desde niños el valor de la limpieza.
Ellos tienen una filosofía de que si tú eres una persona que les permites ir a su casa a comer, si les permites un espacio para disfrutar, ellos asumen la responsabilidad de que tú me estás haciendo un favor y después de que yo coma, después de que yo ensucie, después de que yo use, yo voy a dejar ese lugar igual como tú me lo presentaste. Igual de limpio y hasta mejor. ¿Por qué? Porque ese es un valor de la autoridad en la cual ellos se someten. Y estando en Qatar, después del partido, ellos limpiaron todo y dejaron todo limpio. Y no nomás fueron las personas, los aficionados, pero los jugadores también. En los vestidores, después del partido de Japón contra Alemania, los japoneses barrieron, limpiaron, dejaron todo limpio y hasta dejaron una nota en japonés que dijeron, gracias por permitirnos estar aquí. Y hasta unos obsequios japoneses les dejaron. ¿Por qué? Porque es parte de su cultura. La cultura en cual la autoridad de Japón les recalca este valor. Lo mismo no nomás es cierto de ciertos países y en veces podemos decir, es porque ellos tienen ciertos recursos, tienen cierto dinero, por eso ellos tienen la capacidad, pero no es cierto. La evidencia la podemos ver en los McDonald's. Hay McDonald's en diferentes partes del mundo y aquí es una franquicia donde tienen que las mismas hamburguesas, las mismas papas fritas, pero ¿cuántos saben que no hay ningún McDonald's que es igual? Uno si entra a un McDonald's en una área y entra a un McDonald's en otra área, ve la diferencia. Hay unos que están un poquito más limpios, otros más sucios, otros que la hamburguesa parece que la sacaron de su bolsa y la pusieron en un plato. Otros que la hamburguesa sí se mira como el comercial. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Teniendo los mismos recursos, la misma comida, salen las cosas y las experiencias de uno cuando entra en un restaurante como ese. ¿Por qué son diferentes? Porque lo que pasa en ese restaurante, lo que pasa en esa oficina, lo que pasa en esa escuela, lo que pasa en esa iglesia, lo que pasa en ese negocio, es una reflexión de la autoridad a cargo. ¿A qué voy con todo esto? Que nuestras vidas son reflexiones de quién está a cargo. Esto no nomás es cierto de iglesias, negocios, restaurantes. Esto es cierto de tu vida y mi vida. Y hay cosas en nuestras vidas que pasan que son externales, que no tenemos control, cosas como la naturaleza, la muerte, cáncer, ciertas cosas, y entiendo eso, a eso no me refiero. Yo me refiero a las cosas las cuales sí tenemos control. Que esas decisiones que tomamos en nuestras finanzas, en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras casas, hogares, son reflexiones de quién está amando o quién tiene la autoridad. Mi objetivo esta mañana que siento de Dios para nosotros es esto, es preguntar esto: ¿cómo reconocemos la autoridad de Dios? ¿Y cómo caminamos en la autoridad de Dios? El cristiano tiene autoridad. Y esa autoridad viene de Dios. Pero no es la autoridad como del mundo, no es la autoridad como gerentes humanos, no es una autoridad específica. Y para eso vamos a seguir estudiando el libro de Juan. Vamos a Juan capítulo 5, verso 16 al 29. El pastor Esteban compartió la semana pasada de que Jesús apenas había sanado a un inválido que estaba inválido por 38 años. Este señor se acercaba a una alberca y había una idea falsa de que cuando esta alberca según se movía por medio de un ángel, que si la persona inválida o enferma se tiraba a esa alberca, él o ella iba a ser sanada. Pero él se dio cuenta de que eso no era verdad y vino Jesús y se acercó a él y le preguntó: ¿quieres ser tú hoy sanado? Y el muchacho le dijo un montón de excusas, pero Jesús en su gracia y misericordia vio las excusas, las ignoró y por su compasión lo sanó. Y ese inválido se levantó y los fariseos, que eran los maestros de la ley en Judea en ese tiempo, le dijeron: ¿por quién te sanó?
y él no supo. Pero luego se encontró con Jesús y Jesús le dijo, ya no peques más y anda. Y luego él fue a los fariseos y le dijo, ya encontré al que me sanó, se llama Jesús. Y desde ese entonces los fariseos empezaron a perseguir a Jesús. Y en ese lugar es donde esta historia comienza. El versículo 16 de Juan 5 dice esto: precisamente por esto, por sanar al inválido, los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. El sábado era el día que según ellos tenían que descansar y no obrar. Pero Jesús dijo, no, yo quiero sanar en el sábado, porque el sábado no fue creado necesariamente para la autoridad, fue creado para el hombre. Pero Jesús le respondió, versículo 17, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. ¿Cuántos saben que Jesús pasó persecución? Pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre. Imagínense en estos días, si tú le compartes a alguien en tu trabajo, yo soy hijo de Dios, y ellos se enojan porque clamas y dices esto, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún a cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. 23. Para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ya mero terminamos. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree a aquel que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ya ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad. ¿A qué decir autoridad? Una vez más, autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Último verso, y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. El tema de hoy es la autoridad de Dios. ¿Cómo la reconocemos? ¿Cómo la vemos? Pero más importante, ¿cómo caminamos nosotros en la autoridad de Dios? Número uno, el punto número uno es esto: la autoridad de Dios viene del Padre, no de las personas. El versículo 17 dice esto: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Cuando Jesús fue bautizado, ¿cuántos saben que Jesús fue bautizado? Van a ver bautismos más a rato. Jesús fue bautizado también. Él, siendo hijo de Dios, se sometió en obediencia ¿a quién? Al Padre. Y cuando Él fue bautizado, mi oración a ustedes es que recuerden esto, si vas a ser bautizado hoy, que estás imitando a Jesús en eso. Que cuando Jesús fue bautizado, ¿qué es lo que le dijo el Padre a Jesús? El Espíritu Santo descendió sobre Él, se abrió el cielo y una voz habló del cielo, la voz del Padre, y dijo esto: este es mi Hijo en el cual yo estoy complacido. La autoridad de Dios no viene de personas. La autoridad de Dios viene cuando Dios habla sobre tu vida y dice: tú eres mi hijo. Esta mañana Dios te quiere dar autoridad, y esa autoridad no viene de las personas, no viene de un pastor, no viene de una iglesia, no viene de tus padres. Tu autoridad no viene de tu apellido, no viene de tu país, no viene de tu gobierno. Tu autoridad viene de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo o su hija.
entonces el Padre, siendo tu Padre, transmite su autoridad a ti. Qué bonito es eso. Que un Padre siendo Dios y teniendo toda la autoridad en los cielos y en la tierra dice, a ti te doy poder. ¿Por qué? Porque eres mi hijo. Simplemente porque eres mi hijo, te doy autoridad. Yo un día soñamos, esposa y yo, tener hijos. Cuando yo tenga hijo o hija, si tienes hijos o hijas, todo lo que tú tienes les pertenece a ellos. Si tú tienes la autoridad de darles a ellos lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque son tus hijos. De la misma manera, Jesús entendió esto. Si leemos este pasaje de 16 versículos, vemos que 9 veces se menciona la palabra Padre. Adivinen cuántas veces se menciona la palabra Hijo. 9 veces. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Juan aquí? Que Jesús entendía la relación. Él no nomás veía a Dios como Dios, lo veía como Padre. Y él caminaba en una confianza de que mi Padre está conmigo. El título más grande que Jesús caminaba no era profeta, no era maestro, no era rabí. El título al cual él se aferraba más era: Él es mi Padre. Él es mi Padre. Y nosotros, para caminar en la autoridad de Dios, primeramente tenemos que recibir esa identidad. De que tú ya no eres órfano o órfana, de que tú ya no eres un perseguido o perseguida, tú ya no eres un pobre, ni rico tiene que ser tu identidad. Tu identidad primaria es que tú eres hijo, hija de Dios y tienes un Padre con autoridad. Amén. Número 2, la autoridad de Dios viene de obediencia, no de deseo personal. El versículo 19 dice eso. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Jesús tenía un deseo en este mundo. Su deseo era esto: obedecer a mi Padre. ¿Cuántos saben que el lenguaje de amor de Dios es la obediencia? Si tú quieres amar a Dios, no le mandes tarjetas y chocolates y flores. Si tú quieres amar a Dios y demostrar tu amor por Dios, porque Jesús murió en una cruz por tus pecados y te libró y te prometió vida eterna, y puedes vivir confiadamente que cuando mueras un día tú vas a estar ahí. Si tú lo quieres amar para atrás, el lenguaje de amor de Dios es la obediencia, y Jesús lo sabía eso. Jesús no obedecía a Dios nomás para parecerse bien como los fariseos. Jesús no obedecía a Dios para una promoción en el trabajo. Jesús no obedecía a Dios por traerse a sí mismo gloria. No, tío, ¿por qué Jesús obedecía al Padre? Para demostrar amor a su Padre. Nosotros, la autoridad se nos da no para hacer lo que nosotros queramos. En veces confundimos eso con la autoridad. Ok, soy hijo, hija de Dios, puedo ir a hacer lo que yo quiera, puedo ir a vivir como yo quiera. No, Jesús pudo haber dicho eso. Jesús pudo haber dicho: yo me cansé de servir a Dios, mejor voy a dedicar mi vida a hacer dinero. Voy a nomás enfocarme en el negocio y hacer todas esas cosas. Acabo tengo poder, acabo tengo autoridad. No, Jesús no abusó su autoridad. Jesús usó su autoridad para obedecer lo que Dios requería de él. Jesús no dijo: joven, si estás en casa, voy a viajar al mundo, ya que esté viejo y no tenga fuerzas, entonces voy a la iglesia con mi mamá. Pero ahorita estoy joven, no me voy a entregar a la iglesia, no me voy a involucrar, no voy a dar, acabo no tengo un trabajo bueno, no voy a hacer nada de esto. Y a veces pensamos así: ya que tenga más edad, ya tenga esposa y ya tenga hijos, entonces voy a servir. No, quiero enfocar esto para los jóvenes de esta casa. Los jóvenes, quizás 18, jóvenes adultos a los 30 años. Dedica tu juventud a Dios y vas a ver cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Yo nunca pensé que iba a estar en un lugar así predicando, nunca lo pensé. Pero supe esto, que cuando yo obedezco a Dios, lo que empieza a pasar en mi vida es que Dios me empieza a apartar. Y lo más que obedezco a Dios, lo más apartado que Dios me hace.
Si quieres una incentiva para motivarte a seguir a Dios, joven, vas a vivir una vida que tú nunca pudiste soñar, describir y hacer solo o sola. La obediencia no nomás podemos demostrar el amor de Dios, pero Dios demuestra su amor por nosotros. Jesús pudo decir a estos discípulos no aprenden, y Pedro pues ya no la hizo y pues mejor me enfoco en mí. Si ve uno la relación de Jesús con sus discípulos, uno ve que Jesús batalló con los discípulos. Es difícil hacer discípulos, pero para eso Dios nos da autoridad, nos da gracia, nos da perdón, nos da paciencia. Jesús pudo haber dicho, ya esta gente ya no me hace caso, mejor no. No. ¿Por qué? Porque Jesús entendió que Él tenía autoridad para poder sobrepasar esas cosas que Pedro y Juan y estos jóvenes, gente se olvida que esos muchachos tenían 20 a 25 años de edad cuando siguieron a Jesús. Jesús tenía 30 cuando comenzó su ministerio. A veces los dibujan todos así a edad, no eran jóvenes. Y sí se convirtieron en apóstoles luego en su vida, pero eran jóvenes y Jesús sabía que la autoridad que Dios le había dado venía con gracia, venía con perdón, venía con aliento, venía con fuerzas, nuevas fuerzas, venía con sabiduría de cómo navegar circunstancias quizás que nunca han visto. Y siento que en veces como cristianos tememos crecer en Cristo porque pensamos esas cosas son para los pastores, para que ellos las entiendan, para que ellos las manejen, para que ellos predican, para que ellos bauticen. No, la verdad es que Dios te da autoridad a ti, porque tú también eres hijo o hija de Dios. El título pastor es nomás un encargado que Dios nos da, pero también nos puede quitar y movernos para usarnos de una manera diferente. Igual es cierto de ti que Dios tiene cosas para ti y esa autoridad es para todos sus hijos. Es reconocer que la autoridad de Dios no nomás es para hacer lo que nosotros queramos, nuestros deseos personales, sino para obedecer. El tercer punto es esto, que la autoridad de Dios viene de su amor por nosotros, no de nuestro amor por Él. El versículo 20 dice esto, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, aún cosas más grandes que esta le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. ¿Por qué Dios te muestra cosas basado en este versículo? ¿Porque te comportas bien? ¿Porque te vistes bien en la iglesia? ¿Porque vienes seguido? Dice Jesús, porque mi Padre me ama, me muestra cosas. La autoridad de Dios no es para los que la merecen, es para los que son amados por Dios. La autoridad que perdemos en nuestra vida no es autoridad que nos las quitan, es autoridad que entregamos por desobedecer a Dios. En cada área de tu vida Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad por tu matrimonio, pero en veces perdemos autoridad, perdemos poder porque la entregamos al enemigo. Paramos de renovar nuestras mentes. Paramos de renovar nuestras mentes por medio de la palabra y nos da, de repente la actitud cambia hacia nuestras esposas o esposos. Nuestra actitud cambia en sabiduría de cómo manejar nuestro hogar. La autoridad es autoridad que entregamos, pero Dios dice, mi autoridad está disponible aquí por medio de mi palabra. A ti, hijo, hija, te he dado las cosas del reino. Los secretos del reino están aquí, disponibles para ti, para que tú las aproveches y puedas caminar en esa autoridad. ¿Por qué? Porque te amo. Te amo, hijo, hija. En el reino de Dios no hay merecidos, no hay hijos y hijas que reciben la gracia de Dios. La autoridad de Dios no es por nuestro amor por Él, es por su amor por nosotros. ¿Autoridad para qué? Para vencer al enemigo. ¿Sabías que el enemigo, él no le tiene miedo a autoridad terrenal? El diablo no le tiene miedo a presidentes. El diablo no le tiene miedo a ricos. El diablo no le tiene miedo a tus habilidades. A él no le importa. El diablo es un psicólogo. El diablo tiene cierto poder que Dios en su soberanía le da. Pero te digo que el diablo le tiene miedo a la autoridad de Dios. Cuando un hijo o una hija de Dios descubre lo que Dios dice de uno, el diablo se empieza a alocar. Se empieza a dar cuenta, oh, este hijo está despertando. Esta hija está despertando.
Estos hijos y hijas que están casados están despertando y su matrimonio va a salir adelante. O estos hijos están aprendiendo cómo manejar sus finanzas y generosidad, en cómo ayudar a construir la iglesia. El enemigo es cuando se sorprende. El enemigo no le tiene miedo a nada excepto a la autoridad de Dios. Cuando Jesús caminaba, los demonios reaccionaban y dijeron: ten misericordia de nosotros. Pero no nomás en Jesús, ¿sabías que también en ti? Tú tienes autoridad que el enemigo teme, pero tú la tienes que aprovechar. Tú tienes que caminar en esa autoridad. Cuando alabamos, estamos no nomás alabando a Dios, estamos empujando la oscuridad de nuestras vidas, de nuestros hijos, matrimonios, negocios, iglesias. La oración, cuando el enemigo ve que tú estás orando, él ve que estás caminando en autoridad. Cuando dices: no, enemigo, mi matrimonio va a salir adelante. Mi hijo, que sí va a estar batallando, va a salir adelante. Sí, la escuela está difícil, pero mis hijos van a salir adelante. Ora. Habla arriba, a lo alto, y dile: Dios, tú me has dado autoridad como hija para sanidad, para compartir el evangelio con los perdidos en mi trabajo, para crecer espiritualmente, para leer mi Biblia y poder empezar a entender. El enemigo quiere que tú sepas que tú no tienes autoridad, que quizás el Dios la tiene, pero tú no la tienes porque no la mereces. Esa es una mentira. Y Dios hoy en este domingo en la mañana te quiere decir: tú tienes autoridad porque eres mi hijo y mi hija, no por tu amor por mí, pero porque yo te amé a ti, yo te amo a ti. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto, la autoridad de Dios, ya me lo terminamos, resulta en vida, no en muerte. El versículo 21 dice esto: porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Los fariseos tenían autoridad religiosa. Exigían de las personas perfección que aún ellos no tenían. Demandaban mucho, pero caminaban poco. Tenían autoridad no de Dios, sino de los hombres. Ellos mismos, como trabajaba el gobierno de los fariseos, ellos se escogían los unos a los otros. Se alzaban de posición a posición. Habían ciertas factas dentro de los fariseos que habían, así como los republicanos y los demócratas, así los fariseos también posiciones, y ellos se elegían los unos a los otros. Pero Jesús sabía que esa autoridad no era una autoridad de Dios, era una autoridad humana. Oseas, el libro de Oseas, capítulo 8, verso 4, decía esto sobre los reinos antes: establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Una de las señales de cuando estamos caminando en la autoridad de Dios es que siempre la autoridad de Dios resulta en vida, no en muerte. Imagínense en un país que genuinamente se arrepiente y busca a Dios y pone a un presidente, pone a un gobierno entregado a Dios. Ese país va a haber vida, no muerte. No nomás es cierto de los países, imagínate las áreas de tu vida. Imagínate si tú dices: Dios, te entrego mis finanzas, tú sé rey de esas finanzas, va a haber vida, no muerte. Tu relación, tus relaciones, no nomás de matrimonio, pero quizás personales. Quizás tienes un enemigo en el reino de Dios. Imagínate que le entregues esa relación a Dios y sé: Dios, tú sé rey de esta relación. Va a haber vida, no muerte. En cualquier área de tu vida donde Dios es rey, va a haber vida, no muerte. Pero cualquier área donde tú eres rey y tus opiniones y tus sentimientos, va a haber muerte. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. Él es la verdad. Él es el camino. ¿Qué área de tu vida tienes que someter a Dios para empezar a ver vida y no muerte? Nunca no valores el poder de una oración. Quizás para unos este es el punto hoy Dios que quiso que escucharas. Que hay áreas de tu vida en las cuales tú estás lidiando solo. Y no le has pedido a Dios sabiduría. No se la has entregado a Dios.
Te has aferrado que esa persona nunca va a cambiar, que nunca la vas a poder perdonar. Y Dios hoy quiere que tomes un paso de fe y digas, Dios, ya te lo entrego porque ya no puedo yo. Esa es autoridad. Cuando te sometes a la autoridad de Él, vas a ver autoridad en tu vida. El último punto es esto: la autoridad de Dios trae justicia y no ignora la maldad. El verso 28 dice esto a 30. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Y los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no me puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad de Él que me envió. Algo muy real que pasa en nuestras vidas es que en veces sí hay autoridades en las cuales nos sometemos, quizás terrenales, y sufrimos. Algo te quiero decir es que Dios no ignora las injusticias que pasan en la vida. No sé a quién le hablo esta mañana, quizás has pasado recientemente una injusticia. Dios no ignora las injusticias. No hay ninguna injusticia que Dios ignore. Y Dios se va a encargar. Dios se encarga de esas injusticias en su manera y en su tiempo. Y se encarga de aquellos que en veces nos ofenden. Pero tu autoridad en ese momento no es de juzgar, dice la Biblia. El juzgar nomás le pertenece a Dios. En veces cuando pensemos que Dios nos da autoridad es, Dios me dio autoridad para juzgar. No, nunca en la Biblia dice que tú tienes autoridad para juzgar a otro siervo de Dios. Jesús siempre te dice que encargues eso a Dios y que dejes que Dios tome su lugar como el juzgador en tu vida. Él en su autoridad es el que se encarga, pero sí tenemos autoridad para esto. Tenemos autoridad para amar a los enemigos, tenemos autoridad para perdonar, tenemos autoridad para sanar, tenemos autoridad para esperar en Dios y en su justicia. Preguntas esto: ¿qué injusticia has pasado la cual tienes que confiar en la autoridad de Dios? Tú tienes autoridad en tu vida que viene del Padre, no de personas. Tienes autoridad en tu vida que viene de obediencia, no de deseo personal. Tienes autoridad en tu vida que viene de el amor de Dios, no de mi amor. Tengo autoridad y tienes autoridad en tu vida que puede resultar en vida y no en muerte. Y por último, la autoridad de Dios trae justicia y no ignora la maldad. Quiero orar en este momento por dos personas en este cuarto. Quizás la primera persona es la persona que ya eres cristiano, ya pusiste tu fe en Jesús, pero quizás hay áreas en tu vida en las cuales no te has sometido a la autoridad de Dios. Y acuérdense esto, que someterse a la autoridad de Dios es dejar que Dios se encargue de un área de tu vida para que Él haga vida. En veces pensamos que someterse a la autoridad de Dios es algo que nos lleva abajo. No, someterse a Dios es llevarte arriba. Es llevarte al siguiente nivel en esa área de tu vida. Quizás hay alguien en este día que hay una área en tu vida que hay ciertas áreas que sí se mira la vida, sí se mira el favor de Dios, pero hay áreas que no. O quizás eres la segunda persona y nunca has entregado tu vida a Jesús, nunca has puesto tu fe en lo que Él hizo por ti, que Él murió en una cruz por tus pecados y resucitó y derrotó la muerte para darte a ti vida eterna al que cree en Él. Hay que cerrarnos los ojos esta mañana y orar, y quiero orar por estas dos personas. Si eres la primera persona y hay una área en tu vida en la cual tú quieres ver la autoridad de Dios ser reflejada, quieres recibir entendimiento, sabiduría para cómo navegar, y quieres someterte a la autoridad de Dios en esa área para empezar a ver vida, te pido en este momento que ores y digas, y puedes repetir si gustas después de mí en la privacidad de tu corazón, di: Dios,
hoy entiendo que soy tu hijo y hija. Tú eres mi Padre y hoy me someto a tu autoridad en las siguientes áreas. Toma un momento para orar entre tú y Dios y decir: Dios, te entrego esta relación, este matrimonio, este problema, este trabajo, esta temporada que quizás no tiene sentido. Dios, la someto a autoridad ahorita por fe y pido, Dios, que me des el poder y la sabiduría y el entendimiento y las palabras que usar para empezar a ver tu vida en mi situación, en el nombre de Jesús. Quizás eres la segunda persona que mantiene nuestros ojos cerrados, rostros inclinados, y nunca has entregado tu vida a Jesús por temor quizás a lo que vas a perder. Te quiero decir esta mañana que con Jesús no pierdes nada, pero ganas todo. Ganas su perdón, ganas vida eterna, ganas su amor, ganas su favor, ganas su sanidad, ganas la reconstrucción de tu vida, ganas nuevas fuerzas, nuevas esperanzas. Quizás estás aquí y siempre has visto la religión o a Dios como algo limitante. Te quiero decir hoy que esa es una mentira y que Dios te trajo aquí en esta mañana para decirte: mi autoridad no te captiva, mi autoridad te libra. Mi autoridad sobre tu vida te va a proteger. Mi autoridad te va a guiar. Mi autoridad te va a ayudar a distinguir lo que te trae muerte y lo que te trae vida. Y quizás esta mañana Dios te trajo aquí para entregarte a Él por medio de fe en su Hijo Jesús. Si eres esa persona y Dios te está hablando y hoy es tu día de salvación, dice la Biblia, y quieres entregar tu vida a Dios de hoy y para siempre, repite esta oración en la privacidad de tu corazón. Di: Dios, gracias por tu amor. Gracias por mandar a tu Hijo Jesús a vivir y morir por mis pecados. Hoy te entrego mi vida y mi corazón para siempre. Pongo mi fe en Jesús y reconozco que soy pecador y que Jesús murió por esos pecados para que yo no muriera. Creo que Jesús es el Hijo de Dios que resucitó de la muerte y venció a la muerte. Y hoy abro mi corazón y te pido que me llenes de tu Espíritu Santo y me selles para siempre. Hoy, Dios, te entrego mi vida y me convierto en hijo o hija de Dios. Recibo tu autoridad en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Ojos cerrados, rostros inclinados. Yo nomás quiero reconocer a estas dos personas. Primero, si eres la persona que oró, que dedicaste un área de tu vida, quizás que Dios no tiene el dominio, autoridad sobre esa área, levanta tu mano. Nomás quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todo el cuarto, gracias. Pueden bajar las manos. Si eres una persona que quizás estás aquí por primera vez o has venido seguidamente, pero hoy decidiste entregar tu vida a Dios y hoy pusiste tu fe en Jesús, que Él murió por ti y resucitó, y hoy recibiste el Espíritu Santo de Dios, levanta tu mano a la cuenta de 3. Yo quiero orar por ti. 1, 2, 3. Levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pueden bajar sus manos. Dios, te doy gracias por esta mañana poderosa en la cual tú usaste tu palabra para comunicar con nosotros, Dios, que tu autoridad es algo bello, es algo, Dios, que trae vida y no muerte. Tu autoridad es algo, Dios, que nos lleva a la obediencia, Dios, para experimentar más de tu favor, más de tu gracia.
Te doy gracias por estas 4 almas, Dios, que entregaron tu vida, sus vidas a ti, Dios. Séllalos, llénalos con el Espíritu Santo, Dios. Que ellos sepan que este hogar, esta iglesia es un hogar para ellos. Que ellos ahora son hijos y hijas de Dios. Y que esta es la familia, Dios, que tú quieres usar para amarlos y para ayudarlos a entender más de ti, más de tu corazón para sus vidas. Bendícelos, Dios, y estés con ellos, guárdalos el resto de sus vidas, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.